De el libro Los Grandes Iniciados, un estudio de la historia secreta de las religiones, de Edward Schure. Libro 6. Pitágoras, los misterios de Délfico. Orden y doctrina. La ciudad de Crotone ocupaba el extremo del Golfo de Tarento, cerca del promontorio Laciniano, frente al mar abierto, junto con Sibaris. Era la ciudad más floreciente del sur de Italia. Su constitución dórica era reconocida, sus atletas triunfaban en los Juegos Olímpicos y sus médicos eran rivales de las Asclepedias. Los sibaritas debían su inmortalidad a su lujo y suavidad. Los crotoniatos quizás serían olvidados a pesar de sus virtudes, si no hubiera tenido la gloria de ofrecer un asilo a la gran escuela de filosofía esotérica conocida como la secta pitagórica, que puede ser considerada como la madre de la escuela platónica y el antecesor de todas las escuelas idealistas. Por muy nobles que sean los descendientes, el progenitor lo supera con creces. La escuela platónica procede de una iniciación incompleta. La escuela estoica ha perdido ya la verdadera tradición. Los demás sistemas de la filosofía antigua y moderna son especulaciones más o menos felices, mientras que la doctrina de Pitágoras se basa en una ciencia experimental y se acompañaba de una organización completa de la vida, como las ruinas de la ciudad desaparecida. Los secretos de la orden y el pensamiento del maestro están hoy profundamente enterrados en la tierra. Sin embargo, trataremos de revivirlos. Será una oportunidad para penetrar en el corazón de la doctrina teosófica, en el arcano de las religiones y filosofías, y para levantar una esquina del velo de Isis a la luz del genio griego. Fueron varias las razones por las que Pitágoras eligió esta colina dórica como centro de acción. Su propósito no era solo enseñar la doctrina esotérica y a un círculo selecto de discípulos, sino también aplicar sus principios a la educación de la juventud y a la vida del Estado. Este plan incluía la fundación de un instituto de iniciación laica, con el motivo ulterior de transformar gradualmente la organización política de las ciudades a imagen de este ideal filosófico y religioso. Es seguro que ninguna de las repúblicas de Helade o del Peloponeso habrían tolerado esta innovación, habrían acusado al filósofo de conspirar contra el Estado. Las ciudades griegas del Golfo de Tarento, menos minadas por la demagogia, eran más liberales. Pitágoras no se equivocó al esperar encontrar una acogida favorable a sus reformas en el Senado de Crotona. Hay que añadir que sus objetivos iban más allá de Grecia, previendo la evolución de las ideas, previó la caída del helenismo y pensó en introducir en la mente humana los principios de una religión científica al fundar su escuela en el Golfo de Tarento. Difundió las ideas esotéricas en Italia y conservó en el precioso vaso de su doctrina la esencia purificada de la sabiduría oriental para los pueblos de Occidente. Cuando Pitágoras llegó a Crotona, que entonces se inclinaba hacia la vida voluptuosa de su vecina Sibaris, produjo una verdadera revolución. Porfirio y Jamike pintan su vida temprana como la de un mago, más que como la de un filósofo. Reunió a los jóvenes en el templo de Apolo y con su elocuencia consiguió apartarlos del libertinaje. Reunió a las mujeres en el templo de Juno y las persuadió para que llevaran sus túnicas y adornos de oro al mismo templo como trofeos a la derrota de la vanidad y el lujo. Envolvió la austeridad de sus enseñanzas en la gracia. De su sabiduría se escapó una llama comunicativa.
La belleza de su rostro, la nobleza de su persona, el encanto de su fisonomía y su voz completaron su seducción. Las mujeres lo comparaban con Júpiter, los jóvenes con Apolo Hiperbóreo. Cautivó y atrajo a la multitud, que se asombró de estar enamorada de la virtud y la verdad al escucharle. El Senado de Crotone, o Consejo de los Mil, se alarmó ante este ascenso. Convocó a Pitágoras para que diera cuenta de su conducta y de los medios que utilizaba para controlar las mentes. Fue una oportunidad para desarrollar sus ideas sobre la educación y demostrar que, lejos de amenazar la constitución dórica de Crotona, solo la fortalecería. Cuando se ganó a los ciudadanos más ricos y a la mayoría del Senado para su proyecto, propuso la creación de un instituto para él y sus discípulos. Esta hermandad de iniciados laicos llevaría una vida común en un edificio construido a tal efecto, pero sin separarse de la vida civil. Aquellos entre ellos que ya merecían el nombre de maestros serían capaces de enseñar las ciencias físicas, psíquicas y religiosas. En cuanto a los jóvenes, serían admitidos en las lecciones de los maestros y en los distintos grados de iniciación, según su inteligencia y buena voluntad, bajo el control del jefe de la orden. Para empezar, debían someterse a las reglas de la vida común y pasar todo el día en el instituto bajo la supervisión del maestros. Los que deseaban entrar formalmente en la orden dejaban su riqueza a un curador, con la libertad de recuperarla cuando lo desearan. Había una sección para mujeres en el instituto, con una iniciación paralela, pero diferenciada y adaptada a los deberes de su sexo. Este proyecto fue adoptado con entusiasmo por el Senado de Crotona, y al cabo de unos años se levantó un edificio rodeado de vastos pórticos y hermosos jardines en las afueras de la ciudad. Los crotonitas lo llamaban el Templo de las Musas, y de hecho había un templo dedicado a estas divinidades en el centro de estos edificios, cerca de la modesta casa del maestro. Así nació el Instituto Pitagórico, que se convirtió a la vez en un colegio de educación, una academia de ciencias, una pequeña ciudad modelo bajo la dirección de un gran iniciado. Fue a través de la teoría y la práctica, a través de las ciencias y las artes combinadas, que se llegó lentamente a esa ciencia de las ciencias, a esa armonía mágica del alma y el intelecto con el universo, que los pitagóricos consideraban el arcano de la filosofía y la religión. La escuela pitagórica es de supremo interés para nosotros porque fue el intento más notable de iniciación secular. Fue una síntesis temprana de helenismo y cristianismo, injertando el futuro de la ciencia en el árbol de la vida. Verdad que es la única que puede dar una fe profunda. Fue un logro fugaz, pero de importancia capital, y tuvo la fecundidad de un ejemplo. Para hacernos una idea, entremos en el Instituto Pitagórico con el novato y sigamos su iniciación paso a paso. La prueba. Brillaba en una colina, entre cipreses y olivos, la casa blanca de los hermanos iniciados. Desde abajo, a lo largo de la costa, se podía ver sus pórticos, sus jardines, su gimnasio. El templo de las musas coronaba las dos alas del edificio, con su columnata circular, de una elegancia aérea. Desde la terraza de los jardines exteriores se podía ver la ciudad con su Priteneum, su puerto y su plaza de armas. A lo lejos, el golfo se extendía entre las afiladas costas como en una copa de ágata, y el mar Jónico cerraba el horizonte con su línea azul. A veces se veían mujeres vestidas de diversos colores que salían del ala izquierda y descendían en largas filas hacia el mar, a través de la avenida de cipreses. Iban a realizar su rito en el templo de Ceres. A menudo, también desde el ala derecha, se veían hombres con túnica blanca que ascendían al templo de Apolo
y no eran el menor atractivo para la imaginación inquisidora de la juventud pensar que la escuela de iniciados estaba puesta bajo la protección de estas dos deidades, una de las cuales, la gran diosa, contenía los profundos misterios de la mujer y la tierra, y la otra, el dios solar, revelaba los del hombre y el cielo. Así, sonrió fuera, y por encima de la populosa ciudad, la pequeña ciudad de los elegidos. Su tranquila serenidad atraía los nobles institutos de la juventud, pero no se podía ver nada de lo que ocurría en su interior, y se sabía que no era fácil conseguir la entrada. Un simple seto defendía los jardines del Instituto Pitagórico, y la puerta principal estaba abierta durante el día, pero allí había una estatua de Hermes, y en su base estaba escrito: Escato bebeloi, vuelve a lo profundo. Todos respetaron este mandamiento de los misterios. Pitágoras se mostraba muy reacio a admitir a los novatos, diciendo que no toda la madera sirve para hacer un mercurio. Los jóvenes que querían entrar en la asociación tenían que pasar un tiempo de prueba y ensayo, presentados por sus padres o por uno de los maestros. Primero se les permitía entrar en el gimnasio pitagórico, donde los novatos participaban en los juegos de su edad. El joven notó a primera vista que este gimnasio no era como el de la ciudad. No había gritos violentos, ni grupos alborotados, ni ridículas jactancias, ni vanas demostraciones de fuerza por parte de los atletas en ciernes, desafiándose unos a otros y mostrando sus músculos, sino grupos de jóvenes afables y distinguidos, paseando de dos en dos bajo los pórticos o jugando en la arena. Le invitaron con gracia y sencillez a participar en su conversación, como si fuera uno de los suyos, sin mirarle con recelo ni con una sonrisa maliciosa. En la arena practicaban la carrera, el lanzamiento de jabalina y el disco. Pero Pitágoras había prohibido severamente el combate cuerpo a cuerpo en su instituto, diciendo que era superfluo e incluso peligroso desarrollar el orgullo y el odio con la fuerza y la agilidad, que los hombres destinados a practicar las virtudes de la amistad no debían empezar por golpearse y revolcarse en la arena como las bestias salvajes, que un verdadero héroe sabía luchar con valor, pero sin furia, que el odio nos hace inferiores a cualquier adversario. El recién llegado escuchó estas máximas del maestro repetidas por los novicios, que se sentían orgullosos de compartir con él su temprana sabiduría. Al mismo tiempo, le incitaron a expresar sus opiniones, a decirlas libremente. Envalentonado por estos avances, el ingenuo pretendiente pronto mostró abiertamente su verdadera naturaleza, feliz de ser escuchado y admirado. Despotricaba a gusto. Mientras tanto, los maestros le observaban atentamente, sin reprenderle nunca. Pitágoras vino inesperadamente a estudiar sus gestos y palabras. Prestó especial atención a los andares y las risas de los jóvenes. La risa, dijo, muestra el carácter de manera inconfundible, y ningún disimulo puede embellecer la risa de un villano. También había hecho un estudio tan profundo de la fisonomía humana que sabía leer las profundidades del alma. Gracias a estas meticulosas observaciones, el maestro pudo formarse una idea precisa de sus futuros discípulos. Al cabo de unos meses llegaron las pruebas decisivas. Fueron imitados de la iniciación egipcia, pero muy suavizados y adaptados a la naturaleza griega, cuya impresionabilidad no habría resistido los sustos mortales de las criptas de Menfis y Tebas. El aspirante a pitagórico fue obligado a pasar la noche en una cueva en los alrededores de la ciudad, donde se afirmaba que había monstruos.
y apariciones. Los que no tenían fuerza para soportar las sombrías impresiones de la soledad y la noche, que se negaban a entrar o oían antes de la mañana, eran considerados demasiados débiles para la iniciación y enviados afuera. La prueba moral era más seria. De repente, sin preparación, el esperanzado discípulo fue encerrado una mañana en una triste y desnuda celda. Le dejaron una pizarra y le ordenaron fríamente que encontrara el significado de uno de los símbolos pitagóricos. Por ejemplo, ¿qué significa el triángulo inscrito en el círculo? ¿O por qué el dodecaedro dentro de la esfera es el número del universo? Pasó 12 horas en su celda, con su pizarra y su problema, sin más compañía que un jarrón de agua y pan seco. Luego fue llevado a una sala frente a los novicios reunidos. En esta ocasión se les ordenó que se burlaran sin piedad del desafortunado, que se mostraba ante ellos asco y hambriento como un hombre culpable. Aquí, dijeron, está el nuevo filósofo. ¡Qué inspirado se ve! Nos hablará de sus meditaciones. No nos ocultes lo que has descubierto. ¿Vas a recorrer todos los símbolos? Un mes más de esta dieta y te habrás convertido en un gran sabio. Fue en ese momento cuando el maestro observó con profunda atención la actitud y la fisonomía del joven, irritado por el ayuno, abrumado por el sarcasmo, humillado por no haber podido resolver un enigma incomprensible. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para controlarse. Algunos lloraron de rabia, otros respondieron con palabras cínicas, otros, fuera de sí, rompieron sus pizarras con furia, lanzando insultos contra la escuela, el maestro y sus discípulos. Apareció entonces Pitágoras y dijo tranquilamente que habiendo soportado tan mala prueba del amor propio, se le pedía que no volviera a una escuela de la que tenía tan mala opinión, y donde las virtudes elementales debían ser la amistad y el respeto a los maestros. El candidato rechazado se marchaba avergonzado y a veces se convertía en un formidable enemigo de la orden, como el famoso Silón, que más tarde azuzó al pueblo contra los pitagóricos y provocó la catástrofe de la orden. Aquellos, en cambio, que soportaron los ataques con firmeza, que respondieron a las provocaciones con reflexiones justas y espirituales, y declararon que estarían dispuestos a repetir la prueba 100 veces más para obtener una sola partícula de sabiduría, fueron admitidos solamente al noviciado y recibieron las entusiastas felicitaciones de sus nuevos compañeros.